Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta: porque se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. Y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dice: suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Las palabras del Santo Evangelio borren todos mis pecados. Amén. Pocas tienen el privilegio de tener una fiesta litúrgica en la iglesia. Pocas santas me refiero. Y María Magdalena es una de ellas. Tiene una fiesta propia. Mujer. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué nos alienta a nosotros hoy? Hay una frase de San Agustín que yo les he compartido anteriormente y que es una de mis frases favoritas: no hay santo sin pecado, ni pecador sin futuro. Recuerdo cuando tuve mi primera experiencia como párroco. Fui párroco del convento de la parroquia de San Francisco, en Santiago de Tunja, y guardián del convento de la Magdalena en Tunja. Precisamente era el convento de la Magdalena, de los frailes franciscanos en la ciudad de Tunja. Y yo era superior. Llevaba apenas unos meses de ordenado sacerdote, y eso fue prácticamente un escándalo. Decían: ¿cómo van a poner a un muchacho de esto sin experiencia como superior y párroco? No, esto es inédito en la provincia franciscana. Yo tampoco, pero fue una experiencia que no olvidaré. Y recuerdo un hecho que me marcó profundamente. Nosotros solíamos confesar los primeros viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. No nos levantábamos del confesionario más que para tomar los alimentos. Todo el día allí, confesando. Y yo recuerdo que un día se me acercó un joven. A veces se conecta en la Eucaristía.
y se confesó y me dijo, he llevado una vida de pecado tan terrible, tan alejada de Dios. Y me leí la vida de San Francisco y quiero cambiar mi vida. Y empezó un proyecto de vida diferente. Yo no lo conocía. Y trajo a su amigo también. Amigo y cómplice de fechorías. Porque ambos fueron tremendos, tan tremendos, que bueno, empezamos un proceso de acompañamiento espiritual, de dirección espiritual. Su conversión era auténtica. Tanto que uno de ellos me dijo, padre, pero voy a guardar la castidad hasta el día del matrimonio. Y así fue. Fue difícil más para la esposa que para él. Era tanto la experiencia de amor que había tenido con Dios que decidió orientar su vida hacia lo que Dios había querido. Y fue y trajo a su amigo de fechorías y lo trajo a los pies del Señor también, a ambos. Los recibí en confesión y empezamos ese proceso. Después de unos meses en los que ellos iban caminando por los caminos del Señor, en una auténtica conversión, de verdad, que ni yo ni no había visto algo semejante. Una vida de verdad, de radicalidad en el Evangelio. Yo no tenía acólitos. Me tocaba a mí, como en estas misas, hacerlo todo yo. Y el sacerdote necesita a quien le ayude a pasar las cosas. Como yo sabía, como yo era su confesor y sabía el estado de su alma y la seriedad de su conversión, yo les dije, ustedes van a ser los acólitos. ¿Cómo, padre? Le dije, sí. Ya llevan varios meses en los que viven en castidad, viven en penitencia, viven en conversión, han ido dejando que Dios transforme su vida. Y yo necesito quien me ayude. Ustedes van a ser los acólitos. La primera vez que recibieron la comunión, ya ellos habían hecho la primera comunión hace tiempo, lloraban, de emoción lloraban. Yo hubiera querido recibir la comunión con lágrimas de la emoción de recibir, de la conciencia de recibir a Jesús. Y ellos la tenían, lloraban. El primer día que acolitaron. Estaban arriba en el presbiterio, al frente estaba la gente. Al día siguiente se me acercó una de las personas de la parroquia que más colaboraba en la parroquia y me dijo, padre, ¿usted sabe a quién tiene allí en el altar? Yo le dije, ¿a qué te refieres? Me dice, usted tiene al diablo. Yo no, sigo sin entender. Me dice, esas personas que están allá vestidas con las santas vestiduras, acolitando cerca del altar, son unas personas muy malas y no merecen estar distraídos mirando la iglesia. Yo le dije, claro, esa iglesia es espléndida, es bellísima, es un estilo mudéjar, un estilo árabe, es una obra de arte esa iglesia. Les dije, claro, no es lo mismo contemplar la iglesia artísticamente de allá que desde el presbiterio. Esos hermanos no están distraídos porque quieran alejarse del misterio que se está celebrando. Es que por primera vez contemplan el templo, la iglesia, desde una perspectiva diferente y se están tragando esa belleza que hay. Pero mujer, tú no los conoces como yo y es muy fácil juzgar.
Nadie sabe el rumbo que puede tomar la vida de una persona. Y eso fue lo que sucedió con María Magdalena. La habría condenado sin saber que estaba condenada una mujer que sí era pecadora, realmente pecadora. Igual que San Agustín, igual que Francisco de Asís, quien dijo que tu vida no puede cambiar, que tu vida no puede ser transformada por el amor de Dios. Los caminos del amor del Señor son insondables. Miren, yo estaba recién ordenado y llevo 12 años de ordenado. Y todavía este hermano no sabe que yo a veces lo sigo. Aún él sigue fiel al Señor, organiza retiros. Y fue antes un gran pecador. Eso es lo que hace Dios y eso es lo que celebramos hoy en María Magdalena. Lo que celebramos es la vida de una persona que reconoció el amor de Dios y fue transformada. Cuando María Magdalena es transformada por el perdón de Dios que se derrama sobre ella. ¿Quién de ustedes ha recibido el perdón de Dios con tanta felicidad? Vamos al sacramento de la reconciliación, nos confesamos y recibimos la absolución del sacerdote, que es la absolución de Dios, y salimos como si nada. Y hemos tomado el sacramento de la confesión como un lavadero, como quien lleva el carro a lavar. Y entonces peco y voy y me lavo así. Algo tan grande como el perdón de Dios y lo subestimamos. Pero ella no. Bastó una vez en la que Jesús derramara su amor sobre ella, sobre su corazón a través del perdón, para que su vida no fuera la misma. Esa mujer no fue la misma. Mientras que nosotros pecamos porque sabemos que luego vamos al sacramento de la reconciliación y Dios nos perdona. Eso sí no funciona. El perdón de Dios supone la oportunidad. Los mismos pecados, bueno, no se preocupen. Yo sé que algunas cosas toman su tiempo, pero que no sea, yo les voy a contar una cosa y me arriesgo a que ustedes no quieran confesarse conmigo, pero no voy a decir el nombre, solo voy a contar la anécdota. Recuerdo en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, como decía Cervantes en el Quijote de la Mancha cuando lo escribió. Es un lugar al que no quiero revelar, y en algún tiempo de mi vida sacerdotal, en la que fue una persona a confesarse, incluso había ido de otra ciudad. Alguien me llamó y me dijo: padre, necesito que reciba a esta persona que necesita confesarse. Y viajó de una ciudad a otra, la recibí en la confesión y me dijo: padre, me confieso de haber cometido 3 abortos. Yo le dije: mira, hija, no hay pecado que sea más grande que el amor de Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El día en el que un pecado sea más grande que el amor de Dios, ese día Dios no es Dios. Bien. Pero después, cuando ya le iba a dar la absolución, yo no sé si fue el Espíritu Santo, estoy seguro que de pronto fue él, embarazada. Me dijo: padre, calle esos ojos. Yo no puedo volver a quedar embarazada. Yo le dije: sí, yo lo sé. Pero supongamos que tú vuelves a quedar embarazada. Me dijo: padre, yo abortaría. Yo le dije: ¿cómo? Me dice: sí, padre. Es que yo no puedo quedar embarazada. Si yo quedo embarazada ahora, yo abortaría, porque es que yo tengo muchos compromisos, a esta no sé qué. Entonces me sacó excusas que no eran válidas. Me dijo que volvería a abortar. Es una de las pocas ocasiones en las que yo cumplo aquello que dice el Señor: a quien le retenga los pecados le quedarán retenidos. Retuve sus pecados y le dije: no puedo absolverte.
Así no funciona la confesión. Por lo menos tienes que tener un proceso de conversión en el que te propongas a que tu vida sea conforme a lo que Dios espera y que ¿de qué se convierte uno? De aquello de lo que se confiesa. Uno se debe convertir de aquello de lo que se confiesa. Y le dije, tú no estás dispuesta a convertirte. Eres una mujer casada, tienes una familia rica, simplemente no quieres tener un hijo porque no. Y si estás dispuesta a abortar, no puedo absolverte después de que te confiesas. Así es la confesión. Otra cosa es que yo empiezo un proceso en el que de pronto las circunstancias sean diferentes y algunas personas caen en el mismo pecado, pero no porque quieran caer en el mismo pecado, sino porque su debilidad los lleva a ello. Pero esta mujer estaba dispuesta a seguir en lo mismo. Esa es la diferencia. Y por eso María Magdalena hoy es exaltada. Porque fue una mujer que una vez que recibió el perdón de Dios, no quiso apartarse de él y quiso corresponderle. La conversión no es por miedo a la condenación, ni siquiera es motivación por el cielo, aunque todo eso es válido para Jesús. La verdadera conversión, y yo quiero simplemente corresponderle a ese amor. Bueno, esta es la reflexión que me suscita celebrar hoy a María Magdalena, una mujer que fue pecadora, más pecadora que cualquiera de los que estamos aquí celebrando esta Eucaristía. La diferencia es que ella se dejó cautivar por el amor de Dios y reconoció el perdón de Dios que la transformó. Y su vida no fue siempre la misma. Nosotros somos perdonados en cada confesión y nuestra vida sigue siendo igual. Nos confesamos para seguir pecando de la misma manera. Yo los exhorto en el nombre del Señor a que por lo menos nos esforcemos. Por lo menos luchemos para que nuestra vida sea diferente. Si caemos, que no sea porque nosotros nos dio lo mismo. Si caemos, que sea luchando. Sé que muchos caerán en los mismos pecados y que si Dios no nos da el cielo por vencedores, nos lo dará por buenos luchadores, porque hay que seguir luchando. No se habitúen a eso. Yo los exhorto. No acepten el pecado en su vida, aunque tengan que caer muchas veces por el mismo pecado. Pero luchen. Por lo menos tengan la intención de cambiar. Algún día el Señor les dará el triunfo sobre sus pecados. Tomemos el ejemplo de la Magdalena y apreciemos el amor de Dios derramado en el perdón. No podemos seguir siendo los mismos después. Luchen, mis queridos hermanos, luchen por vencer sus pecados. Ese mismo pecado que se repite y se repite, no te conformes, no sigue sintiendo arrepentimiento hasta que Dios te dé la victoria sobre él, pero que no te dé lo mismo. Alabado sea Jesucristo.